Buenos días, hermanos, hermanas. Hay muchos que hoy no nos saludamos todavía. ¿Se acuerdan que veníamos hablando de la carta de Pablo a los colosenses? Nosotros en el grupo de Langan estudiamos la carta de Filipenses y después la de Colosenses, y ahí nos vimos un poco interrumpidos porque empezamos con otro tema, pero el grupo igual siguió interesado en profundizar un poquito en la carta de los Colosenses. Y Lucas hace unos domingos atrás nos hacemos un poquito de memoria, nos habló de aquellas cosas que se van infiltrando en el cristianismo y que Pablo con mucho énfasis pedía que seamos arraigados en Cristo, ¿no? Ponía mucho énfasis en esa palabra. Y bueno, hoy, como para hacer un cierre del capítulo 2, en resumen, quería compartir con ustedes esto que de alguna manera fue extraído, los puntos que centralizan, digamos, el mensaje de Pablo en eso. Eso es lo que intenté. Creo que muchos de ustedes conocen la frase, el cortometraje, Fe en la resistencia. ¿Cuántos, no? Tenemos hasta unos pegotines que dicen fe en la resistencia. Bueno, parafraseando un poquito eso, yo titulé esto que voy a compartir, Fe y conocimiento en la resistencia. ¿En la resistencia de qué? De seguir arraigados en Cristo. Porque no es fácil. Todos sabemos que si bien es lo mejor y lo más maravilloso que nos puede pasar al ser humano es conocer a Cristo, también tiene sus vaivenes, ¿no? Porque la vida nos va envolviendo en distintas cosas que nos llevan a veces a vernos un poquito ahí envuelto en cosas que no son meramente cristianas. Como siempre lo comparto, cuando me toca compartir la palabra, quizás sea malinterpretado el tono en que lo digo. No es como forma de ejemplo, al contrario. Siempre le digo y pienso que cuando comparto algo, al primero que me habla el Señor y que me sacude es a mí, para después poderlo compartir y cada uno lo interpretará, pero es a mi persona la primera que hace reflexionar. Arraigados en Cristo fue lo que Lucas nos compartió. A no dejarse arrastrar por esas diferencias de creencias y filosofías que nada tenían que ver con las enseñanzas de Jesucristo. Colosenses, una carta escrita por Pablo desde la prisión, una prisión domiciliaria, lo que sería hoy, pero con todas esas limitaciones Pablo igual se empeña a proclamar de manera sólida, insistente y muy clarito en su idea, ¿no? La cárcel no le prohibía tener un encuentro permanente con Cristo y a sentirse pleno en espíritu. Pablo tuvo una lucha férrea en contra de las creencias de las que lamentablemente aún hoy debemos estar alertas. Están vigentes en el día de hoy. Fue escrito hace más de 2000 años, o 2000 años, no sé, pero
porque fue por allá por el año 60 después de Cristo, más o menos, pero están vigentes hoy. Tentados por teorías y mandamientos hechos por personas de manera caprichosa. Esa es una de las definiciones de lo que se le llama herejía. Tentados, a ver si estoy acá. Dicen que las personas herejes son aquellas que dicen creer en Dios, pero no guardan sus mandamientos, sino que son tentados por teorías y mandamientos hechos por personas de manera caprichosa. Y en la época de Pablo, se le llamaba de la misma manera las herejías, aquellas cosas que los hombres, como dicen acá, se imponían acá una de las definiciones es de manera caprichosa. Se imponían rituales, cosas que se obligaban de alguna manera a cumplirlas, sin ninguna base cristiana. Y esa era la lucha de Pablo permanentemente, insistir que esas cosas no eran de Cristo. ¿Qué hacían estas cosas? Iban mezcladas con cosas cristianas. ¿No les parece contemporáneo? Estas creencias circulaban por toda la región y Pablo, en prisión domiciliaria desde ayer, era firme y claro al exponer las enseñanzas de Jesús, que nada tenían que ver con esta mezcla de ideologías que confundían a la gente. Vamos a conocer algunas de ellas que están enumeradas en Colosenses. Una de las herejías era conocimientos esotéricos. Los gnósticos, que eran las personas que tenían mezcla del judaísmo y creencias religiosas del judaísmo y orientales, con poderes intuitivos y solo para algunos. Creían que eran iluminados, que esa luz que tenían y conocimiento eran solo para algunos. Creían poseer ese privilegio que era para algunos iluminados con argumentos misteriosos que solo ellos poseían. Cristina, ¿nos podés leer el versículo 2 y 3 del capítulo 2 de Colosenses? Para que sean consolados sus corazones. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de que conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pablo le dice a los colosenses que todo el misterio y el único misterio está en Jesucristo y en el Padre. Que no hay misterios que 2 o 3 elegidos puedan tener y dirigir. Cristo es para todos. Solamente en Jesucristo está el misterio de la sabiduría y el conocimiento. Solamente en Jesucristo está el misterio de la sabiduría y el conocimiento. No busquemos en otro lado un misterio que solo es de Dios y Jesucristo. Lo que tenemos es que conocer la gracia de Cristo. Los misterios son de Dios y de Cristo, no hay iluminados.
Otra herejía era menosprecio de Cristo. Si alguien, no veo a Alejandro, si alguien puede buscar Colosenses 2, capítulo 9 y 10. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y en él, que es la cabeza de toda autoridad y poder, ustedes reciben esa plenitud. Jesucristo es la divinidad en plenitud, porque Él es el centro, la cabeza, quien dirige con poder. Tiene todo el poder y toda autoridad y potestad. ¿Cuántas veces menospreciamos a Cristo poniendo otras autoridades adelante en lo espiritual? Jesucristo es la divinidad en plenitud, porque Él es el centro, la cabeza, quien dirige con poder. Tiene todo el poder y la autoridad y potestad. Otra herejía era el ritualismo. Tenían reglas autoimpuestas. Lucas, ¿podés leernos versículos 2, 16 y 17? No permitan, pues, que nadie los juzgue por lo que comen o beben con relación con los días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo. Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo. No permitan que los condenen esos que se ufanan de humildad, pero rinden culto a los ángeles. Los tales se meten en cosas que no han visto y están desvanecidos por su razonamiento humano. No están unidos a la cabeza, que es quien nutre y une todo el cuerpo mediante las coyunturas y ligamentos, y lo hace crecer con el crecimiento que da Dios. Buscaban un ritualismo con reglas autoimpuestas, estrictas sobre los tipos de alimentos y bebidas permitidas. Ellos mismos se ponían esas prohibiciones que no estaban fundadas en ningún lugar. Se creían de alguna manera que dominaban lo espiritual con reglas autoinfligidas. Otra herejía era pretender recibir beneficios espirituales mediante rituales. Esto es lo mismo, perdón. Pretender recibir beneficios espirituales mediante rituales no es entender que las bendiciones las recibimos gratuitamente por amor y misericordia. No habían entendido que el amor del Señor, que las bendiciones del Señor eran gratuitas y sin hacer absolutamente ningún ritual. ¿Cuántas veces buscamos rituales para pretender estar cerca del Señor, no? Bueno, Pablo insiste en eso. Otra herejía era la adoración a ángeles, muy común hoy. En el versículo 2, capítulo 18 y 19, Mel va a tener por ahí. Sí. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose con las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Amén. Los falsos maestros promovían una falsa humildad, asegurando que solo así accedían a Dios por medio de la adoración de ángeles. Eso lo hacían de manera pública. Negaban, y hacer eso es negar la salvación por medio de la obra de Jesucristo en la cruz.
Ellos promovían la idea de una humildad que solo elegidos podían tenerla. Era la manera que se acercaban a Dios adorando ángeles. El intermediario eran los ángeles. De esta manera desaprobaban, ignoraban que solo por medio de Jesucristo llegamos al Señor. Otra herejía era el ascetismo, aquello de no tomes, no toques, no pruebes. Luis, ¿tenés por ahí el versículo, capítulo 2, versículo 21, 22 y 23? No tomes en tus manos, no pruebes, no toques. Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Pretendían por medio de la prohibición de cosas y elementos demostraciones estrictas ante los demás alcanzar una perfección espiritual. Ellos creían que haciendo estas demostraciones de que no hacían, no comían determinadas cosas, no tocaban, no tomaban, tenían una espiritualidad perfecta para estar ante Dios. Pretendían lograr una espiritualidad perfecta, que sabemos que es imposible, pero pretendían hacerlo por medio de imposiciones estrictas, autocastigándose, se flagelaban. Sabemos que no es el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Que iba en contra de lo que el Evangelio nos enseña. La paz y la sabiduría, la verdadera conexión con el Señor, será por medio de la búsqueda día a día que entablamos sin espectáculos y en la intimidad con el Señor. No buscar esa exposición para que nos vean muy espirituales, haciendo cosas, creyendo que haciendo cosas que nos prohibimos, que para nada el Evangelio las habla, que no nos llevan a ningún lugar, somos más espirituales o tenemos más beneficios, ¿no? Nada de estas herejías de la época que nos cuenta en la carta de Colosenses tienen que ver con las enseñanzas que recibimos de parte del Señor Jesucristo. Mantengamos claro solo en Él encontrar todo, pero todo lo que necesitamos para tener una vida plena. Una espiritualidad sana, sencilla y sin contaminación es el Evangelio con su luz propia, que es atemporal, es claro, sus enseñanzas no tienen ida y vuelta. El Evangelio de Cristo es accesible a todos, no hay iluminados. Cualquiera de nosotros podemos profundizar en las enseñanzas de Cristo. Cualquiera de nosotros podemos llegar a una espiritualidad en la que nos sentimos cerca del Señor y al Señor obrando en nuestra vida. No necesitamos ni a ángeles, ni a cartas de tarot que nos diga el futuro, ni a horóscopos que nos definan nuestra personalidad, ni a gente aún que dice, Dios me dijo para vos este mensaje. Cuando Dios nos quiere transmitir algo, nos habla personalmente. No nos dejemos engañar. No hay sabiduría para algunos y para otros no. Cristo, mediante
su resurrección, lo que terminamos de celebrar. Abre el velo del templo para todos. Todos podemos ir al lugar santo. Todos podemos ir ante Él. Todos podemos saber la verdad. ¿Dónde? En el Evangelio. Ayer hablábamos en la reunión que tuvimos de Langan sobre la palabra de Dios. Y algo es claro. La palabra de Dios puede en algunos momentos confundir porque puede haber contradicciones, puede ser muy dura. Pero Melo decía algo que lo escribimos en el cuaderno. Debemos leerla con la mirada de Jesucristo. Toda la palabra de Dios pasa por la vida de Jesucristo. Si hay algo que se contradice a eso, dejémonos de lado y busquemos la vida y las enseñanzas de Jesucristo. No hay nada más claro que los evangelios. No hay nada más sencilla que la vida de Cristo. Y no hay nadie entre el hombre y Dios más que Jesucristo. Que el Señor nos dé sabiduría para poder encontrar en la palabra esa luz que necesitamos cuando estamos perturbados, confundidos, esa dirección. Y no creamos que Jesús habla a 2 o 3, nos habla a todos. Lo que tenemos es que estar atentos. Y para estar atentos y sensibles, tenemos que buscar su presencia. Gracias, hermanos, por darme la oportunidad de compartir esto que estamos aprendiendo. Y si me acompañan, vamos a orar. Gracias, Jesús, porque eres un Dios sencillo en el que podemos alcanzarte, en el que podemos acudir en todo momento. No hay una hora específica, no hay un lugar especial. Tú estás en todos lados porque vives en nosotros. Que podamos, Señor, seguir conectados a ti por medio del Evangelio, que es la única verdad. Tú, Señor, tu vida, tu espíritu, tu andar, que eso se refleje en cada decisión que nosotros tomamos. Que nada, Señor, de las herejías del pasado, que hoy también se reflejan en nuestra cultura, se interponga entre la verdad del Evangelio, tu presencia y nuestra vida. Que podamos encontrar la sencillez de la fe que tú nos quieres transmitir, de tu vida, de tu muerte y de tu resurrección, Señor. Que estemos libres de toda contaminación que nos distraiga para poder estar en tu presencia y lograr esa espiritualidad que es beneficiosa para nuestra vida. En el nombre